¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos al último programa de los Juegos de París. Estamos viendo imágenes en vivo en este momento del Stade de France, donde a las 2 de la tarde, hora de Bogotá, se llevará a cabo la clausura de estos Juegos Olímpicos que por supuesto van a ser siempre recordados. Vamos a estar hoy durante una hora conversando sobre estas justas deportivas y de inmediato vamos a conectar con nuestro equipo desplegado en la capital francesa. Vamos a verlos en pantalla en este minuto, allá los ven. Voy a comenzar saludando entonces a Omar Esa y a Juan Pupiales. Un gusto saludarlos desde Bogotá. ¿Dónde están hoy ustedes? Acá frente al Arco del Triunfo, listos para llevar este balance final de los Juegos Olímpicos. Francisco, hola, ¿qué tal? Uno de los días más calurosos que hemos tenido en este cubrimiento en París 2024. Así se ve que hace bastante calor para cerrar el día, muy diferente de las lluvias que tuvimos al inicio de los Juegos de París. Voy a saludar ahora a Estefanía Montero. Estefanía, muy buenas tardes para ti. ¿Dónde estás tú? Muy buenas tardes para todos ustedes, por supuesto. Así como ven aquí a mis espaldas, uno de los emblemas de París y uno de los emblemas de estos Juegos Olímpicos, un escenario que por supuesto se vistió de gala y de deporte para estos Juegos Olímpicos. El Trocadero, una de las zonas más lindas que tuvieron estos Juegos Olímpicos de París 2024. Así es realmente una postal el fondo que tienes, Estefanía. Y finalmente Natalia Ruiz Giraldo. Natalia, buenas tardes. Vemos ahí el estadio a tus espaldas. Así es, aquí ya listos en este estadio donde va a llevarse a cabo esta ceremonia de clausura, también muy esperada para saber si estará en algo, podrá equipararse a esa gran ceremonia inaugural que vivimos ya hace 17 días, este estadio en donde se vivieron tantas grandes emociones desde el rugby 7 hasta el atletismo. Lo hablábamos de hecho hoy día aquí en la redacción en el canal, la vara quedó muy alta con la ceremonia de inauguración. Vamos a ver qué nos tiene entonces preparada la ceremonia de clausura. Ahí están entonces nuestros enviados especiales desplegados. Voy a comenzar este especial de los Juegos de París hablando con Natalia de lo último que ocurrió, ese juego entre Francia y Estados Unidos por el básquetbol femenino. Natalia, nos quedamos contigo. Así es, pues es una final con un sabor muy amargo para las francesas porque estuvieron a un punto de derrotar al imperio de estas diablas rojas de Estados Unidos, porque vestían de rojo intenso el día de hoy allí en la arena de Bercy. Estuvieron a punto de realizar esa gran hazaña las francesas de vencer a las estadounidenses, que finalmente son invencibles, y cuando digo invencibles es porque no han perdido un solo torneo olímpico desde Barcelona en 1992. Es cierto que las francesas esta vez, digamos que fue distinto a la final que tuvimos anoche, en la final masculina, que también era entre Estados Unidos y Francia. Las francesas en realidad siempre estuvieron muy cerquita al marcador con los Estados Unidos. En el primer cuarto estuvieron 25-25. ¿Qué decir de ese tercer cuarto en donde Francia se adelantó por 10 puntos? Una excelente defensa por parte de las francesas, y es cierto que en realidad ese era el punto clave. Allí era donde había que ser muy fuertes el día de hoy para poder contrarrestar al peso y a la eficacia también de las estadounidenses, pero finalmente dejaron que las estadounidenses subieran cada vez más en los puntos, especialmente a ciertas jugadoras que fueron vitales en esta victoria por parte de las estadounidenses, pero también las francesas estuvieron bastante fuertes, como les decía, y en ese último cuarto pues las cosas no funcionaron ya para las francesas, cuando lograron ya sobre los últimos instantes del partido casi lograr empatar, pero finalmente es la cesta de Gabby Williams, la franco-estadounidense, que marcó 19 puntos el día de hoy, pisó la línea y de ahí fue una cesta de tan solo 2 puntos en vez de 3, una gran decepción para las francesas, que estuvieron muy cerca de esa hazaña, pero por supuesto estaba allí Estados Unidos, ese equipo muy fuerte que, como les decía, tiene jugadoras muy impresionantes, como A'ja Wilson, quien es la líder de ese equipo, 21 puntos en total, o Kelsey Plum, por ejemplo, una de las más maduras allí, quien además marcó las cestas en el momento más crítico. En todo caso, pues una derrota 67-66
Francia, que una vez más vuelve a quedarse sin una medalla de oro en básquetbol. Hace 3 años en Tokio se quedaron con el bronce, esta vez se quedaron con la plata. Han perdido 3 veces ante las estadounidenses en torneos olímpicos y, como les decía, son las estadounidenses quien hoy una vez más se cuelgan el oro, increíble, por 8ª vez consecutiva en los Juegos Olímpicos. Así es, Natalia, y precisamente ese partido entre Francia y Estados Unidos tuvo un impacto en el medallero final, algo de lo que estábamos todos bien atentos, y se lo pregunto a Juan Pupiales. ¿Qué fue lo que pasó, Juan? Cuéntanos. Era la medalla que faltaba para Estados Unidos para que se decantara finalmente esa victoria general en esta tabla en favor del equipo de las barras y las estrellas. Lo hablábamos con Omar, que no recordábamos una última clausura así, con una pelea por una medalla de oro que fuera tan decisoria. Pues sí, el último momento, la última jornada en disputa que define un medallero, realmente yo no recuerdo un momento así. No recuerdo también tampoco que haya habido tan claro héroes y villanos, porque hay que hablar, por ejemplo, de esta decisión de Shelby McKeown en el salto alto de no compartir el oro. Hubiera permitido llegar de una manera mucho más relajada a Estados Unidos a esta pelea por la cima con China. Sí, sobre todo McKeown en este momento estaría en su casa celebrando como campeón olímpico y no como plata. Vamos a repasar entonces cómo quedó este medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024. Lo comentábamos, 40 medallas de oro para Estados Unidos, las mismas que China, y en este caso de empate son las medallas de plata las que marcan la diferencia. 44 preseas de plata para la delegación norteamericana frente a las 27 del gigante asiático, 42 medallas de bronce para Estados Unidos y 24 medallas de bronce para China. En total, 126 medallas para el equipo estadounidense, 91 medallas para China. En esta clasificación hay un debate siempre sobre si sumar las medallas globales o solamente las de oro. En este caso nosotros nos vamos a decantar por esa definición, en dándole más peso a las medallas de oro. Japón, tercera, 20 medallas de oro. Japón, que vino a organizar unos Juegos Olímpicos, eso siempre deja un legado de largo plazo para seguir teniendo poderío en los Juegos Olímpicos. Australia, cuarta, gran parte de esas medallas en natación. Francia, quinta, 16 medallas de oro. La mejor cosecha en la historia para Francia en lo que se refiere a medallas de oro y también a medallas totales. Países Bajos, sexta, Gran Bretaña, séptima, octava, Corea del Sur, Italia, novena, y Alemania, que es décima. Ese es el top 10. Ahora vamos a pasar a ver el medallero latinoamericano en lo que se refiere a los comités olímpicos de nuestra región, en donde hay un gran dominador, la delegación más grande que teníamos en estas justas de verano. Brasil, 3 medallas de oro, 7 medallas de plata y 10 de bronce. Segunda posición para Cuba, 2 medallas de oro, 1 medalla de plata y 6 de bronce. Para que se hagan una idea, Cuba antes era un país acostumbrado a estar en el top 10 de los medalleros olímpicos en general. Y estamos viendo sin duda alguna el ocaso de un gigante. Ecuador, tercera posición, cuarta Argentina con ese oro de José Maligno Torres, y quinta es Chile. República Dominicana, Guatemala, México, Colombia y Panamá cierran ese top 10 particular. Bien, ahí está entonces el medallero internacional y también el de América Latina. Quiero que hablemos de la organización de los Juegos. Quiero empezar preguntándole a Estefanía, que la tenemos ahí en pantalla con una imagen de fondo espectacular, como yo les decía. Estefanía, ¿crees que fueron unas Olimpiadas exitosas? Es una pregunta que podría tener muchas respuestas, pero creo que vamos a enfocarnos en lo que ha sido los puntos fuertes de París 2024. Creo que los escenarios marcaron un punto para la historia, cómo convirtieron diferentes lugares de la ciudad e incluso emblemas históricos de la ciudad en lugares de competencia. Creo que ese ha sido un plus enorme de París 2024, que quedará inmortalizado y que será difícil de superar. Creo también que la magia que se creó alrededor del río Sena, aún con todas sus controversias, aún con todo lo que sucedió en triatlón, en aguas abiertas, creo que también marca un hito, sobre todo por el nivel de dificultad. Hablamos específicamente, claro, de lo que fue la inauguración, el nivel de dificultad de producción, de puesta en escena e incluso todo lo que ocurrió detrás de cámaras para llevar la transmisión a nivel mundial. Creo que también los escenarios que se construyeron de manera temporal marcaron un punto también importante en los Juegos Olímpicos. Si me baso en esto, podría decir que fueron unos Juegos exitosos. Hubo también puntos negros, el tema de cómo se trató a los deportistas en la villa. Hubo muchas quejas por parte de ellos. El tema de los aires acondicionados, en lo que se esperaba que
fuera uno de los veranos más intensos en París, que por fortuna no lo fue, pero hubo muchas quejas con el tema de la alimentación, con el tema del transporte también. Hubo puntos negros, pero más allá de eso, creo que París se lució en lo que tiene que ver con las puestas en escena, con todo lo que pusieron alrededor para que fueran unos Juegos Olímpicos históricos. Claro, es un interesante análisis de lo bueno, lo malo, también en un evento de esta envergadura, con una logística que es bastante complicada también de poder llevar a cabo con la cantidad de países y delegaciones que visitan una capital como es París. Le traslado la misma pregunta entonces a Juan y a Eumar, que están ahí también justo en la capital. ¿Qué es lo que opinan ustedes de estas Olimpiadas 2024? Pues mi opinión y mi evaluación pasa mucho por la línea de lo que ha mencionado Estefanía, la dificultad enorme de integrar los Juegos Olímpicos a la ciudad. Tuvo por supuesto, sus puntos altos, como por ejemplo ese escenario del voleibol. Difícilmente va a haber un torneo de voleibol realizado en un sitio tan hermoso. Y mira que hemos visto voleibol por ejemplo, en Copacabana, en los Juegos Olímpicos de Río 2016, que deja pues la vara muy alta. Y además hay otro punto a favor de la organización de París 2024, y es el tema de realmente haber podido cumplir el objetivo de unos juegos sustentables, de unos juegos amigables con el ambiente, de unos juegos en los que, a pesar de esas incomodidades y dificultades, como lo mencionaba Estefanía, como por ejemplo con el tema del suministro de proteínas en la villa, del uso de aires acondicionados que pueden no hacer feliz a todo el mundo, si coordina o si va en la línea, se inscribe dentro de los objetivos que el Comité Olímpico Internacional plantea en esa Agenda 2020 de 20 recomendaciones y 20 cambios para poder ser un evento sustentable, y eso también tiene mucho que ver con la poca cantidad de escenarios nuevos en competencia. Por trasladar a la audiencia un elemento de esta cuestión de los escenarios deportivos que se hicieron aprovechando la estructura ya de París, al haber escenarios como Campos de Marte, de Trocadero, que ya estaban integrados en la ciudad, y convertirlos en recintos que tenían que tener entradas y salidas, era complicado a veces para los espectadores llegar al recinto y bueno, ¿dónde es la entrada? ¿Por dónde se entra aquí? Había algo de confusión en esos lugares para conseguir el acceso. Eso también nos pasó a la prensa, porque eran lugares en donde la señalización a veces era muy poca, veíamos a muchos aficionados caminar varios minutos para llegar hasta ahí, y esto contrastaba mucho cuando uno iba a escenarios como el Parque de los Príncipes, que es un estadio de fútbol en donde ya la gente sabe por dónde se entra, cuál es la mejor parada de metro. Eso sí, en eso sí se notaba algo de diferencia, y es una pequeña pega por poner a estos escenarios que sin duda alguna entrarán en la historia por la belleza con la que contaban, pero sí, en los primeros días, las primeras veces que se llegaban hasta estos lugares, contaba con ese elemento de confusión, y también marcados sobre todo por la seguridad. Al ser escenarios tan integrados dentro de la ciudad, era muy normal ver muchas calles a la redonda completamente cerradas para garantizar la seguridad de eso. Imagínense ustedes garantizar un perímetro de seguridad para el Monumento de los Inválidos o Trocadero, donde se encuentra Estefanía en este momento. Son perímetros muy extensos que nos hacían acordar de esa ceremonia de inauguración cuando llegamos a París, en donde esa ciudad prácticamente estaba llena de vallas y completamente cercada para garantizar el buen desarrollo de esa ceremonia de inauguración, que fue el pistoletazo de salida exitoso para lo que luego terminaron siendo unos juegos que para mí han sido exitosos. Ahí estaba la opinión entonces de Eumar y de Juan Pupiales. Y claro, ustedes bien lo decían, uno de los desafíos principales de París fue integrar la ciudad a los Juegos Olímpicos. Es la primera vez. Además, recordemos que una ceremonia de inauguración ocurre en la ciudad y no al interior de un estadio olímpico como estábamos acostumbrados. Finalmente, quiero hacerle la misma pregunta a Natalia Ruiz. ¿Fueron exitosas o no, según tu opinión, Natalia? Creo que sí fueron muy exitosos, y voy a decir, más allá de lo que mis compañeros han mencionado ya, es que fueron exitosos también porque contra todo pronóstico, pues son los mismos franceses y los mismos parisinos quienes están muy contentos con este resultado. En realidad, antes de estos Juegos Olímpicos había todavía muchísima reticencia por parte de los parisinos, del caos que todas estas competiciones iban a generar en la ciudad. La gente decía, el transporte va a ser imposible, va a estar absolutamente llenos, repletos
los metros, va a ser imposible poderse mover en la ciudad, además en medio del verano con muchísimo calor, y finalmente no fue así. En realidad fue una muy buena organización por parte de todo el transporte público, que sea los buses, el metro, los tranvías también. Además de esto, todas las facilitaciones que hicieron para las personas que están, por ejemplo, que necesitan algún tipo de, que tienen movilidad reducida, personas que están tal vez en una silla de ruedas y necesitan movilizarse también por la ciudad. Hubo una serie de al menos 1000 taxis que eran precisamente para estas personas, algunas líneas de metro, especialmente la nueva, la línea 14, que nos trae hasta aquí, hasta el Estadio de Francia, que tiene esa posibilidad de accesibilidad. Ese tal vez es el único punto negro del metro parisino, pero es también una cuestión ya de la antigüedad también del metro parisino, que termina siendo uno de los monumentos de la ciudad, el hacer que sea completamente accesible. Así que uno de los grandes puntos y del hecho que hace que estos Juegos Olímpicos sean exitosos es ese. Por supuesto, los resultados deportivos franceses a lo largo de estos 17 días pues es muestra de ello, empezando con esa medalla de oro en el rugby 7, con Antoine Dupont, esa estrella del rugby que pasó del rugby 15 al rugby 7 precisamente para estos Juegos Olímpicos, y consiguió esa medalla de oro aquí en este estadio. Y todos aquellos de los que se esperaban, la mayoría de ellos lograron títulos olímpicos, como por ejemplo Teddy Riner y por supuesto Léon Marchand, el hombre que se ha convertido en el Rey León para Francia. Así que hay que decir que en términos de seguridad todo ha funcionado, en términos de transporte también, y sobre todo, como ustedes lo mencionaban, pues ha descrestado muchísima la organización, a pesar de los pequeños puntos negros, quizás sí, de tener tal vez que a veces caminar muchísimo para poder entrar a una sede o a otra, pero en realidad quizás lo mejor ha sido esto, es que los franceses están orgullosos de estos Juegos Olímpicos en casa. Ahí está la opinión entonces de Natalia Ruiz, quien además vive en París. Es una opinión bastante cercana respecto de cómo funciona la vida y el día a día de los parisinos. Estefanía, tú también pudiste moverte, además de la capital, por otras ciudades de Francia. Me gustaría preguntarte cómo estuvo el ambiente de los locales, cómo te sentiste. Bueno, realmente fueron ciudades que recibieron específicamente al fútbol masculino y al fútbol femenino. La verdad es que en lo que tiene que ver con el ambiente de cada una de las ciudades era más alejado. Creo que el fútbol sigue teniendo ese asterisco al lado en los Juegos Olímpicos. Es un deporte que no genera el mismo interés, que no genera la misma emoción. La emotividad de los fans resulta ser un poco más apática en lo que tiene que ver con todo el tema del fútbol en unos Juegos Olímpicos, y eso también se vio reflejado en la gradería, incluso en la misma organización. En ocasiones la prensa llegaba al escenario, llegaba al estadio, y nadie sabía dónde era la entrada de prensa. Muy pocas personas estaban enteradas de los lugares, de los accesos. El transporte también era difícil. Por ejemplo, estuvimos en Lyon y el estadio queda casi a 1 hora de la ciudad. Entonces, digamos que esto fue bien diferente y mostró también un poco esa apatía que había en las otras ciudades frente a los Juegos Olímpicos. Realmente no se veían vallas, no se veían, digamos, todo el tema de publicidad de París 2024, los Juegos Olímpicos alrededor de la ciudad, como sí lo vemos en cada esquina, por supuesto, de París. Y eso, por supuesto, afectó sobre todo en lo que tiene que ver con las entradas, con la venta de boletería. En los juegos donde estuvimos, que fueron en Marsella, en Lyon, en Burdeos, digamos que la taquilla no superaba los 5.000, 6.000 espectadores, y eso también demuestra un poco el frío que se vivió en las otras ciudades, incluso el costo, por ejemplo, de lo que eran las otras ciudades comparado con París, parecía totalmente ajeno a lo que eran los Juegos Olímpicos. Entonces creo que el ambiente se centraba mucho más en París. Los juegos colectivos o los equipos colectivos, deportes colectivos, perdón, que estuvieron flotando alrededor de Francia, no tuvieron ese mismo calor, no tuvieron ese mismo ambiente que sí se vivió acá en París. Y uno de los puntos que más preocupaba a las autoridades francesas, Estefanía, era la seguridad también. Recordemos también la envergadura. Este evento es un evento olímpico mundial, no solamente con la participación de miles de atletas, sino que también miles de turistas que llegaron hasta la capital de Francia para poder presenciar los deportes finalmente. Eumar y Juan, ¿hubo problemas que podemos destacar de este punto?
En realidad, en absoluto hubo problemas con el tema de seguridad. Había pues mucha preocupación por el hecho de que los juegos estaban tan integrados a la ciudad y que eso podía representar un desafío adicional en términos de control de orden público y de garantizar la seguridad personal de participantes y también de asistentes a los juegos, pero se logró el objetivo de mantener los juegos seguros, incluso esas amenazas que se recibieron en los primeros días con los ataques incendiarios a algunas líneas de autobús que hacían temer que incluso esa posibilidad, esa perspectiva de la alerta máxima que se mantenía en Francia ante la posibilidad de un ataque pues terrorista, finalmente transcurriera todo en completa tranquilidad. A pesar de esos cierres de perímetros tan amplios, los juegos pudieron fluir y una cosa que me parece muy interesante es que la seguridad no se sintió como un tema de incomodidad, como pudo haber sido, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de cubrir los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y había pues un despliegue policial enorme y a veces uno pues sentía miedo de estar en lugares donde había policías fuertemente armados, aparentemente listos para disparar ante cualquier amenaza. Acá uno veía a los policías con su arma calada y listos también para entrar en acción, pero de alguna manera la sensación era de tranquilidad, de seguridad y no de miedo por encontrarlos en esas posiciones. No se asusten por las sirenas, aquí suena una sirena cada 5 minutos, sobre todo donde nos encontramos aquí cerca del Arco del Triunfo. Es un punto clave y es frecuente escuchar sirenas de todo tipo. La seguridad siempre era muy visible, como nos contaba Eumar, sobre todo en el metro, cerca de obviamente los recintos deportivos. Recintos deportivos era muy habitual ver a esos efectivos de seguridad. Creo que lo que se hizo desde la organización desde el primer día, 45.000 efectivos para la ceremonia de inauguración, unos 20.000 para el día de hoy domingo, es desplegar la mayor cantidad de efectivos de seguridad posible y que incluso si fueran de más, que no importaba, que lo importante era garantizar la seguridad. En todos lugares alrededor de estos Juegos Olímpicos siempre había efectivos de seguridad. Para llegar a cualquier estadio mínimo había que pasar por lo menos 2 controles. En esos controles ya revisaban sus mochilas, en algunos ya había requisas. Era siempre muchísima seguridad, estuvo omnipresente y esa es la seguridad que vimos. Obviamente, fuera de lo que no vemos, hay muchos otros elementos, reconocimiento facial, cámaras de vigilancia, y la verdad que ese despliegue queda en eso, en que no tuvimos que criticarlo para nada, cumplió todo el orden. Hemos estado varias veces en el Stade de France con 80.000 personas, en recintos con una capacidad de recintos pequeños, con mucha gente, y todo se desarrolló de manera correcta. Tú lo decías muy bien, Juan. De hecho, mientras hablaban ustedes ahí se escuchaban las ambulancias, también se escuchaba la seguridad. O sea, realmente se puede notar y se puede escuchar incluso todo el dispositivo de seguridad que está hoy y todos los días también, donde los escuchamos a ustedes desde París, transmitiendo todo lo relacionado en torno a la seguridad y este dispositivo de más de 20.000 efectivos que se desplegaron por toda la capital. Vamos a dejar el tema de la seguridad, entonces ya estamos tranquilos de que está todo funcionando bien en París. Quiero hablar ahora de uno de mis temas favoritos y es de los grandes ganadores de estos Olímpicos. Natalia, me quedo contigo para hablar del nadador estrella francés y de la delegación francesa en general. Cuéntanos un poco, profundicemos ahí. Así es, pues si hay una estrella que mencionar en estos Juegos Olímpicos en Francia es por supuesto Léon Marchand. Se esperaba tanto de este joven nadador, este joven que vive en Estados Unidos para entrenarse con Bob Bowman, el mismo entrenador de Michael Phelps. Y por supuesto, desde hace ya un año había todo un sinnúmero de reportajes sobre Léon Marchand, sobre lo que podría hacer Léon Marchand. Y él vino aquí a ganar medallas y sobre todo lo hizo por todo lo alto, haciendo cosas increíbles, incluso hazañas que ni siquiera el mismo Michael Phelps había logrado. Por supuesto, él comenzó esa búsqueda de esos 4 oros que finalmente se colgó con récord olímpico, además en cada una de esas veces con los 400 metros estilos, y luego vendría el segundo, que fue ya lo que hizo una cosa apoteósica en esa piscina de Nanterre, porque el mismo día y en espacio de tan solo 2 horas, pues hizo también los 200 metros mariposa y los 200 metros
metros braza. Y allí fue un jolgorio tremendo que se vivió en Nanterre. También récords olímpicos, 2 récords olímpicos, 2 medallas de oro, y luego ya le quedaba esa última carrera que era el 200 metros de estilos, que también ganó, y ya pues qué decir, o sea, es decir, a este hombre le llaman el Rey León, es un hombre que ha logrado lo que nadie ha logrado. Michael Phelps lo adora, siempre ha estado, además se veían imágenes del estadounidense en las piscinas, en la piscina aquí en Nanterre, en el oeste de París, pues alentando incluso a Léon Marchand y diciendo tiene que seguir haciéndolo. Y es cierto que Léon Marchand pues mostró una gran calidad, mostró que podía manejar también toda la presión que significaba para él tener al público a su favor, pero también estar a las expectativas, ¿no? Porque puso esa barra bastante alta. Y bueno, él también cerró estas competencias de natación con esa medalla de bronce en el 4% por equipos, con un Florent Manodou, que es otra de las estrellas de la natación, ya con unos 10 años más que Léon Marchand, pero que habían logrado también esta medalla. Florent Manodou, quien también se llevó la medalla de bronce en los 50 metros libres. Así que fue un gran momento para Francia con este muchacho Léon Marchand, quien se ha convertido en realidad en la gran estrella. Y de hecho, mientras él estaba nadando en cada una de sus carreras, pues era prácticamente que el país se paralizaba, porque la gente, así estuviera aquí en este estadio, estuvieran viendo las competiciones de judo, incluso tuvieron que parar una de las finales de esgrima allí en el Grand Palais, porque la gente estaba mirando en sus teléfonos la competencia, estaba mirando si él se iba a llevar ese nuevo oro. Así que ante los gritos de la gente, eso era lo que sucedía. Las mismas competiciones a veces se detenían para saber si el gran Léon Marchand había logrado o no todas sus hazañas en oro. Veíamos de hecho ahí mientras tú hablabas las imágenes de esas celebraciones que tú mencionabas también en tu reporte. Sin lugar a dudas una estrella para Francia, pero hablemos también de otra de las estrellas de estos Juegos. Me refiero a Simone Biles, quien dio la vuelta al mundo también, no solamente por sus hazañas deportivas, sino que también por este regreso tan esperado después de las Olimpiadas pasadas. Y también me refiero a la brasileña Rebeca Andrade. Juan, me quedo contigo. Sí, siguiendo lo que contaba Natalia, Léon Marchand era necesario para Francia porque las estrellas son necesarias en el deporte, y Simone Biles y Rebeca Andrade eran muy necesarias en estos Juegos Olímpicos porque formaron una rivalidad hermosa que nos dejó ver el mejor nivel en la gimnasia artística. Simone Biles 3 medallas de oro en estos Juegos Olímpicos, Rebeca Andrade 1 medalla de oro. En total, a las 3 medallas de oro de Simone Biles se suma una medalla de plata y una quinta posición en la barra de equilibrio. A Rebeca Andrade se suman 2 platas y una medalla de bronce, pero es que Rebeca Andrade puede presumir ahora de ser la única deportista que le ha ganado en el ejercicio de suelo a Simone Biles. Fue hermosa la rivalidad que vimos entre ellas dos. Simone Biles llegó a decir en una rueda de prensa que no le gustaba competir con Rebeca Andrade porque la obligaba a exigirse demasiado, la obligaba a presionarse porque sabía de lo buena que era. Simone Biles, centrándonos en ella, estos Juegos de París supusieron para ella volver a conseguir un oro olímpico después de Río, cuando consiguió 4 preseas doradas. Ella en Tokio no pudo celebrar ningún título y aquí volvió a celebrar, lo hizo con 3 medallas de oro. Tenía aspiraciones de conseguir más medallas, pero no fue así. Una mala salida en la barra de equilibrio la dejó sin la que parecía su medalla más probable a las 3 que ya había conseguido. Además, una Simone Biles, como hemos comentado, ha demostrado que uno puede ser un superatleta y mostrarse vulnerable a su vez. Para Rebeca Andrade, estos Juegos seguramente la van a consolidar porque es ahora la medallista la deportista más laureada para Brasil en unos Juegos Olímpicos. Ella, que en Tokio no pudo celebrar porque no hubo público, y aquí ya llegó como una estrella, la vimos arropada por muchísimos brasileños que estaban aquí para recibirla, y sin duda alguna nos dejaron una de las fotos más hermosas que tenemos en estos Juegos Olímpicos, esa celebración de Rebeca Andrade en el ejercicio de suelo en el podio, arropada por Kyles y Simone Biles, haciéndole la venia a Rebeca Andrade, demostrando que ella también es una gran estrella. Sin duda, esa es una de las imágenes más bonitas que podemos destacar, como decías tú, de estos Juegos Olímpicos. Y bueno, el atletismo además es la disciplina por excelencia de París 2024 y también de todos los Juegos Olímpicos. Umar, ¿qué podríamos destacar de esta disciplina?
Hay mucho que destacar, Francisco, comenzando por esa, digamos, ilusión óptica de que Estados Unidos falló en el atletismo y no fue así. ¿Por qué decimos que pareciera que falló? Porque Noah Lyles, que era la gran figura de la delegación estadounidense, había prometido o había anunciado que él iba por el triplete de la velocidad, 100, 200 y 4 por 100, y solamente pudo conseguir el hectómetro. En los 200 se vio afectado por un supuesto contagio de COVID y luego, por supuesto, no pudo tampoco celebrar con el 4 por 100 porque sigue, digamos, esta especie de maldición que persigue al atletismo estadounidense en esta prueba de la posta corta, una nueva descalificación que pues a uno le parece increíble, tomando en cuenta que se trata de los mejores velocistas del mundo que sean incapaces de pasar un testigo. Pero decíamos que es una ilusión óptica, ¿por qué? Porque Estados Unidos ganó el atletismo de manera arrolladora, 14 medallas de oro. Uno piensa, pues claro, no fueron las medallas que mucha gente estaba soñando, esperando ver reverdecer esos tiempos de, por ejemplo, Usain Bolt, que dominó durante 3 Juegos Olímpicos consecutivos los 100, los 200 y el 4 por 100. Se esperaba una hazaña similar porque había antecedentes parecidos del Campeonato del Mundo de Budapest en el año pasado y no se logró en esta oportunidad, pero lo cierto es que Estados Unidos fue muy exitoso, tuvo a la reina de estos Juegos Olímpicos en lo que se refiere a medallas de oro, porque Gabby Thomas, la ganadora de los 200, también se coronó con el relevo 4 por 100 y con el relevo 4 por 400, la única atleta la única competidora del atletismo con 3 medallas de oro, y fue precisamente esta la disciplina que logró de alguna manera salvar el medallero para Estados Unidos, porque cuando entra la segunda semana de competencia, cuando comienzan las justas del atletismo, Estados Unidos estaba bastante retirado de China en el podio, y fue precisamente en el Stade de France donde se labró esa remontada impresionante para Estados Unidos para llegar ya en esta última jornada histórica para definir el triunfo en el medallero global. También hay que destacar la variedad de los países que estuvieron subiendo al podio. Fueron 43 en general los países que tuvieron por lo menos un medallista de cualquier metal en estos Juegos Olímpicos, y por supuesto hay que destacar a países que no eran protagonistas habituales o no son protagonistas habituales en el atletismo del máximo nivel. Por ejemplo, Dominica, que se coronó a través de Tia Lafont en el salto triple, aprovechando esa ausencia de Yulimar Rojas, pero además marcando su mejor registro personal, ese 15.02 con el que se coronó en el triple Tia Lafont. Y por supuesto la figura de excepción de la velocidad, Julian Alfred de Santa Lucía, la primera medalla en absoluto para su país, y fueron 2, una de oro en los 100 y una de plata en los 200. Por ejemplo, ese triunfo pakistaní en los en la jabalina, el lanzamiento de jabalina, pues una cosa con la que muy pocos estaban contando. Y también destacar que digamos, realmente los países que fueron los grandes deudores en estos Juegos Olímpicos fueron Etiopía y Jamaica. Solamente una medalla de oro para ellos, Tamira Tola para los etíopes en el maratón, y una sorpresa absoluta en el lanzamiento de disco, el triunfo de Roger Kona sobre quien era el récord mundial de maratón de lanzamiento de disco, que se quedó fuera del podio, Mykola Salegna. La otra gran figura de estos Juegos que hay que destacar es Ifan Hassan, porque logró ese impresionante triplete, no dorado, pero sí de medallas, con 2 bronces en los 5.000 y los 10.000, y finalmente esa medalla de oro en el maratón con récord olímpico al mejor estilo de Emil Satopek, que es, que recordemos, la última persona que logró reinar de esta forma en las largas distancias. Además que el atletismo, Eumar, como tú bien lo decías, bueno, es una de las disciplinas más favoritas y una de las que más la gente espera para ver en los Juegos Olímpicos, y también, claro, son por estas llegadas a la meta tan emocionantes, porque finalmente uno no sabe bien quién fue primer, segundo, tercer lugar hasta que ya tenemos la comprobación un poco más tecnológica. Vamos, ¿qué les parece si nos vamos al agua? Porque Estefanía Montero siguió muy de cerca estos deportes. ¿Qué destacarías, Estefanía? Me imagino que, bueno, vamos a hablar de Katie Ledecky también.
Por supuesto, vamos a hablar de Katie Ledecky porque siguiendo la línea de lo que fueron estos Juegos para el campeón, para Estados Unidos, el agua no fue el mejor escenario para una potencia, sobre todo en la natación carreras. Y es que desde hace más de 40 años Estados Unidos no lograba obtener más de doble dígito en la suma de medallas en la natación carreras. Y justamente quienes salvaron la papeleta o salvaron, como podríamos decir, el momento de la natación estadounidense, pues fueron precisamente las mujeres. Una de ellas, Katie Ledecky, que se convirtió además en la mujer con mayor cantidad de medallas olímpicas en la historia de los Estados Unidos, superando a Jenny Thompson. Pues es que vamos a hacer el recuento, porque Katie Ledecky logró oro en los 800 metros libres, oro en los 1500, plata en el relevo de 4x200 libre y bronce en los 400 metros libres. No la tuvo nada fácil Katie Ledecky porque apareció otra figura en el agua que también siempre ha mostrado, y en los anteriores Juegos Olímpicos también fue figura, ese potencial y el talento que tiene. Estamos hablando de Ariarne Titmus, la australiana que brilló como nunca en estos Juegos, además que se llevaron a cabo en la Arena de Fans de París. 2 oros en la prueba de 400 metros libres, en el 4x200 metros libres el relevo, y además 2 platas en la prueba de 200 metros libres y los 800. No fue una competencia para nada fácil en la rama masculina para Estados Unidos. Y es que estamos acostumbrados a ver figuras, estamos acostumbrados a ver, en el caso de lo que vimos en esta edición, pues a un León Marchand, pero vestido además con la bandera de Estados Unidos. Esa figura que se convierte en múltiple medallista, que rompe récords, que se convierte además en las portadas de revistas, de diarios, pero es que Estados Unidos esta vez no tuvo esa figura, esa persona, ese deportista, ese atleta que marcó la diferencia en la rama masculina. Recordemos además que quien llegaba con, digamos, la bandera de ser el líder de este equipo de la natación estadounidense, pues era Caleb Dressel, quien además, después de una brillante actuación en Tokio 2020, se retiró del deporte aduciendo problemas de salud mental. Algo que sin duda lo afectó y que afectó sobre todo las cuentas de Estados Unidos en la tabla de medallería general, porque Caleb Dressel ni siquiera logró la medalla del 50 metros libres, ni siquiera clasificó a la final. Además, por primera vez en la historia, Estados Unidos se dio ese oro en el relevo de 4x100 masculino, algo histórico, algo que nunca había sucedido, y sin duda esto marca también un derrotero de lo que tendrán que trabajar de cara a lo que va a ser Los Ángeles 2028, en donde no me cabe la menor duda que van a poner, como diríamos en Latinoamérica, toda la carne en el asador. Pero la tabla de medallería general no fue solamente difícil para Estados Unidos por la natación carrera, sino por la brillante actuación de China en las otras disciplinas. Y es que China sumó en total 12 medallas de oro en los deportes acuáticos. Vamos a dividirlos de la siguiente manera: 2 en natación carreras, 2 en natación artística. Se llevaron el doblete en las 2 pruebas de natación artística. Estamos hablando de los equipos donde además lo logró por primera vez, y en la competencia de dúos. Aprovecharon la ausencia de Rusia en esta oportunidad, que venía de ser además las reinas de esta disciplina, pero además aparece el plato fuerte de China, donde son imbatibles, donde decían incluso los mismos deportistas, China se gana el respeto merecidamente en esta disciplina, los clavados. 8 pruebas, 8 oros y una cantidad además de atletas demasiado jóvenes, el caso de Kwang Hong Chan, que con 17 años en Tokio, menos 4 años, es decir, tenía en ese momento 14 años, logró además también ser medallista en ese momento. Hoy se convierte en una promesa y en una realidad además de la figura de los clavados de China. Sin duda, el agua marcó un derrotero importante para esa batalla de la delegación china, y sin duda también el mal momento que vive Estados Unidos en la natación carreras, donde además siempre había sido su fortín, 14, 15 medallas de oro, y en esta ocasión tan solo obtuvieron 8 medallas. De esta manera el agua cerró con un balance bastante positivo, en los escenarios completamente llenos. Los latinoamericanos además tuvieron
una aceptable representación, con Osmar Olvera, que fue medalla de plata en sincronizado 3 metros y bronce en trampolín 3 metros individual. Ahí estaba el completo repaso entonces del agua, una disciplina que llama mucho la atención y que, como tú muy bien decías, hay deportistas muy jóvenes. Es impresionante pensar que uno de 13 o 14 años estuvo en Tokio toda la vida y toda la carrera por delante entonces. Y hablando justamente de estas estrellas, Natalia, olvidamos antes hablar de otras estrellas de Francia en estos Olímpicos que me gustaría que no dejáramos de lado y que me gustaría que repasáramos ahora. Por supuesto, porque con esas estrellas, qué momentos vivimos allí en esa arena de la Champ de Mars. Estoy hablando del judo y del gran Teddy Riner, quien logró su tercer título olímpico en un encuentro difícil, pero que el francés supo manejar muy bien, quedándose finalmente en el oro en esa categoría de los más de 100 kilos ante Kim Min-jong, el coreano, y un holgorio tremendo que se vivió allí. Por supuesto, era algo que se esperaba mucho después de esa triste manera en la que Teddy Riner finalmente no consiguió el oro en Tokio, allí en ese Budokan, que es el templo del judo en la capital japonesa. Podemos hablar de él, como podemos hablar también más recientemente ayer, que vivimos esa tremenda final del voleibol masculino. Es cierto que Francia se metió en 5 de las finales de los deportes colectivos. Es allí donde Francia quizás mejor le va, y tuvimos ese increíble final también de voleibol entre Francia y Polonia. Polonia, que son los actuales campeones europeos. Francia, que para llegar ahí venció a Italia, campeones mundiales. Y finalmente Francia, que se impuso y logró además quedarse por segunda vez consecutiva con el oro olímpico, algo que solamente Estados Unidos y Rusia habían logrado, pero ya hace tiempo, en los años 60 y luego en los años 80. Y qué decir también de ese increíble triplete en el BMX Racing que seguimos, y de hecho Juan nos contó muchísimo sobre esta tremenda carrera que hicieron el 1, 2 y 3. Ellos lo habían hecho el año pasado en los mundiales de Glasgow y lo hicieron esta vez en casa, en esa pista que conocen muy bien como la palma de su mano, allí en el velódromo de Saint-Quentin, allí donde está esa pista del BMX Racing, con Joris Daudet, Sylvain André y Romain Maillot, que se colgaron estas medallas haciendo ese triplete increíble, histórico, inédito, y sobre todo teniendo, siguiendo las indicaciones de su entrenador Julien Sastre, con quien habíamos hablado antes de estos Juegos y nos había dicho: nosotros podemos hacer ese triplete. Y luego, cuando nos lo volvimos a cruzar, cuando ya tenían las medallas en el bolsillo, nos dijo, bueno, fue un poco osado decirlo, pero tenía entonces que tener la confianza de decir lo que dije. También hay que hablar de algunos de esos deportes extremos, deportes urbanos que tanto gustan, como el BMX Freestyle, con un Anthony Jean-Jean que se quedó con el bronce. Fue un poco de decepción para él, porque él iba por el oro. Es el rider que mejor está en estos momentos, es el número 1 mundial, pero finalmente esa primera caída en su primer run lo mató. Finalmente fue el argentino Félix quien se quedó con el oro, una gran sorpresa general. Y hablamos también del breaking, porque esa final masculina fue el día de ayer, un deporte nuevo que es un poco incomprendido en realidad, donde había mucha expectativa con lo que pudiera pasar, un deporte que tiene debut y despedida en estos Juegos Olímpicos, porque no estará en Los Ángeles en 2028, pero sobre todo una medalla de plata para el B-boy Danny Dan, el francés, que finalmente le había tocado muy duro en sus primeros battles y terminó finalmente siendo esta medalla de plata. Y terminó con el tenis de mesa, con los hermanos Lebrun, esos prodigios del tenis de mesa, 17, 20 años, Félix y Alexis respectivamente, y Simon Gauzy, por supuesto, que se colgaron esa medalla de bronce por equipos el día de ayer ante los japoneses, que son por supuesto un equipo que es superior, pero hicieron un excelente partido en cada uno de esos encuentros. Además, un encuentro que se tuvo que ir al desempate ya en ese quinto partido, digamos. Y bueno, muy bien para los hermanos Lebrun, de los que muchos esperan, dos hermanos que lograron meterse en el top 20 mundial, donde es tan difícil estar, sobre todo en este deporte que es dominado precisamente por naciones asiáticas, empezando por China, que son los grandes campeones. Así que unas medallas que quizás ya en estos últimos días no fueron de oro, pero que son casi como un oro, sobre todo porque Francia no tenía medalla en este tipo de disciplina del tenis de mesa desde el final de los años 80.
Toda una hazaña entonces para Francia, la medalla en el tenis de mesa. Y muy interesante además lo que tú dices del breaking, que no va a estar ya, fue debut este día tal cual como tú lo dijiste, probablemente van a haber repercusiones o más informaciones y análisis respecto de este tema que la semana vamos a estar conversando. Hablamos de los ganadores y tú nos comentabas muy bien de quiénes se trataba, pero por supuesto en unas competencias de esta envergadura también hubo decepciones. Juan y Eumar, ¿qué podemos decir de Latinoamérica? Vamos a hacer un análisis en dos caras de Latinoamérica con decepciones, pero antes, hablando de quiénes brillaron en estos Juegos Olímpicos por la región. Precisamente ahí iba mi respuesta, hablando de Brasil, del equipo que estuvo la mejor actuación por el área. No fue la actuación de Tokio 2020, recordemos que en aquella oportunidad Brasil quedó en el puesto 12 con 7 medallas de oro. En esta ocasión ocupó la casilla 20, pero se mantuvo en ese top 20 con 3 doradas, y creo que la explicación de lo que pasa con la delegación brasileña se puede entender muy fácilmente a través del que fue su gran bastión en estos Juegos Olímpicos, que fue el judo. Una generación que es la misma que viene de lograr grandes resultados precisamente en el evento del que arrastra Brasil su gran legado deportivo, que es Río 2016. Ahí Rafaela Silva, Kaitlyn Cuadros. Era la gran generación que nos había dejado la actuación histórica de Río 2016, de la que todavía de alguna manera el deporte brasileño estaba usufructuando, todavía en el proceso de recambio generacional, de toma de decisiones que tal vez no fueron acertadas en algunos casos, por ejemplo en el surf, dejando por fuera al campeón vigente de los Juegos Olímpicos, Ítalo Ferreira, aunque él se había clasificado, estaba allí, y se tomó esa difícil decisión de confiar a los otros representantes de Brasil esta participación en los Juegos Olímpicos. Sigue siendo de todas maneras la gran potencia de la región, el único país de América Latina que pudo ubicarse entre los 20 primeros del medallero. Y hablábamos de dos caras, y antes de pasar a esa otra cara, menciones rápidas a Perú, a Chile, a Ecuador, a Guatemala, a Panamá, que regresaron al podio en unos Juegos Olímpicos. Marileide Paulino, Mijaín López, Daniel Pintado, José Maligno Torres, figuras que brillaron en estas justas de verano. Pero hablando de la deuda en lo que se refiere a los comités olímpicos de Latinoamérica, 3 casos particulares: México, Colombia y Venezuela. México y Colombia, 2 delegaciones que en este tipo de justas llegan con un centenar de deportistas aproximadamente. En el caso de México y Colombia no pudieron conseguir la ansiada medalla de oro. Para los mexicanos, balance de 3 medallas de plata y 2 bronces. Para Colombia, 3 medallas de plata y 1 bronce. Colombia, que hasta este mismo domingo tenía aspiraciones de buscar la ansiada medalla de oro, competía uno de sus abanderados, Kevin Quintero, en el Keiri, no pudo superar los cuartos de final. La alegría la dio Tatiana Rentería con esa medalla de bronce. Para el caso de Venezuela, lo hablábamos con Eumar antes, se fueron sin medallas de estas justas de verano cuando venían de unos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con un balance de 1 medalla de oro y 3 medallas de plata. Primera vez desde los Juegos de Sydney, o sea, en Sydney fue la última vez que Venezuela no cosechó ninguna medalla olímpica. Hablábamos al respecto con algunos atletas sobre ese tipo de procesos. Hablaba yo, por ejemplo, con Daniel Pintado, oro y plata en la marcha atlética 20 kilómetros y en el relevo. Él nos hacía un llamado a que a Ecuador puede sacar la cara por lo que ocurrió en este ciclo olímpico de París 2024, pero él nos decía, hay cosas todavía por mejorar en el deporte de mi país, y lo que pasa es que si hay retos por definir, cuando hay medallas que coinciden, porque así es el deporte, es muy difícil conseguir hacer un llamado de atención para que el proceso continúe. Un poco caso similar a lo que ocurrió con Venezuela en Tokio. Exactamente, a eso iba. Precisamente se dio pues esa coincidencia de grandes procesos personales, en el caso de Daniel Ders y de Yulimar Rojas, y las pesas, pues sí, habría que decir en justicia que fue un proyecto completamente apoyado y forjado desde el Estado.
esa impresión, esa actuación histórica de Venezuela con una medalla de oro y 3 de bronce dio la impresión de que la política deportiva estaba marchando por el camino correcto, de que se estaban haciendo las cosas como debían hacerse y qué bueno que llega en el caso de Ecuador este llamado de atención en el momento justo, en el momento de la victoria, es cuando se necesitan ese tipo de evaluaciones como la que propone Daniel Pintado. Volviendo al caso de Colombia, hablando de un deporte en particular, el BMX, que llegó aquí, 3 hombres clasificados, 2 mujeres, una cifra histórica para este deporte, para Colombia, pero no salieron las cosas. Un equipo que contó con mucha inversión para este ciclo olímpico. Nosotros le hicimos un seguimiento en particular en las últimas paradas de la Copa Mundo, en el Mundial, vimos el despliegue que tenía Colombia, vimos que tenía cartas importantes para aquí. Se cayó Carlos Ramírez, a Mariana Pajón la empujaron. Particularmente el BMX es un deporte en donde todo puede pasar. Volviendo al caso que comentaba Natalia Ruiz con Jorge Dodé, Román Mayo y Silvana André, que hicieron triplete en Tokio, los 3 se clasificaron a la final, uno se cayó y solamente uno pudo terminar en el podio. Particularmente en este deporte del BMX todo puede pasar, y en general el deporte es a veces muy caprichoso y es muy difícil conseguir cualquier medalla, cualquier diploma olímpico aquí es muy complicado. Así es, lo decían muy bien ustedes, y antes de llegar ya a la final de este especial, avanza rápido el tiempo, quiero que hablemos de los Juegos Paralímpicos que ya se vienen. Si no me equivoco, los Juegos Paralímpicos empiezan entonces el 28 de agosto y duran hasta el 8 de septiembre. Omar, ¿qué se espera de estas competencias? Y quiero saber también si pudiste conversar con alguien. Cuéntanos respecto de lo que se viene. Pues sí, se trata de una competencia que, tal como decías, empieza el 28 de agosto y va a presentar para la ciudad organizadora un desafío particular, porque ya lo mencionaba Natalia Ruiz Giraldo, por lo antigua de la ciudad. Es una ciudad muy poco adaptada en lo que tiene que ver con la movilidad y con el desplazamiento a la posibilidad de que circulen en ella personas con movilidad reducida, que es en muchos de los casos de los competidores que van a estar presentes en estos Juegos Paralímpicos. Y pues es, digamos, la gran interrogante que nos hacemos de cómo París se va a adaptar con sus centenares de años de antigüedad y de planificación urbana muy poco actualizada en algunos casos, a recibir a la cantidad de competidores y el séquito también que los acompaña en esta máxima cumbre del deporte adaptado. Pero tú me preguntabas si había tenido oportunidad de conversar con alguien, y creo que uno de los casos más interesantes que se dio en estos Juegos Olímpicos y que también se trasciende hasta los Paralímpicos es el caso de los esposos Woodhull. Ellos son, ella la campeona del salto triple en estos Juegos Olímpicos, el triple medallista de oro en Juegos Paralímpicos. Él estuvo acá apoyándola, animándola. De hecho, ellos comparten un canal de YouTube en el que realizan evaluaciones de sus entrenamientos, comparten con la afición cómo se preparan de cara a sus competencias, porque lo hacen todos juntos. Y pudimos conversar con Hunter Woodhull, el medallista de 100, 200 y 4 por 100 metros de deporte adaptado específicamente para personas amputadas de miembros inferiores. Y esto nos dijo sobre la experiencia de vivir tanto los Olímpicos a través de su esposa Tara como los Paralímpicos en los próximos días en primera persona. Ha sido grandioso sentir la energía de París durante los Olímpicos. Ha sido increíble y estoy emocionado de volver para los Paralímpicos. Solo tomo las cosas una a la vez. La meta para los Olímpicos era venir y apoyar a Tara, asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba, hacerlo bien y vivir la emoción por ella en ese momento. Ahora toca ir a casa, a resetear y alistarnos para que ella haga ahora lo mismo por mí, y ojalá tener un buen resultado. Tratamos de evaluarnos uno a otro. Entrenamos juntos, cocinamos, comemos juntos, nos recuperamos juntos. Solo nos rendimos cuentas uno al otro. Nos motivamos y compartimos la emoción por el deporte. Bien.
Como decíamos, estamos llegando ya al final de este especial, pero no quiero empezar a despedir sin preguntarles antes por la ceremonia de clausura. Vimos todos, yo creo, estuvimos pegados al televisor y ustedes también ahí en vivo la ceremonia de inauguración con el impactante regreso de Celine Dion, además fuera del desfile de los deportistas. ¿Qué saben o qué se espera de la ceremonia de clausura? Vamos a hacer una ronda, me gustaría partir con Eumar y con Juan. Esta ceremonia de clausura tiene, como decíamos desde el principio, la vara muy alta después de lo que se hizo en la ceremonia de apertura, pero una cosa que pues llama poderosamente la atención de la organización de esta, o de lo que se ha anunciado, de lo que ha trascendido de esta ceremonia, es que mucho más que en ocasiones anteriores va a tener un sello muy particular de la próxima sede de los Juegos Olímpicos, que es Los Ángeles 2028. Vamos a tener a Snoop Dogg, que lo hemos visto paseándose por todas estas justas, es lo que dicen los reportes de la prensa. Dicen los reportes que también estarán los Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish y hasta el propio Tom Cruise, que también ha estado muy presente en estas justas. Todo un conjunto de elementos que hace presagiar que veremos muchos guiños hacia esas justas de Los Ángeles. Para los telespectadores quizás les pueda hacer un spoiler muy grande. Yo ayer estaba en las inmediaciones del Stade de France y me crucé con Mick Jagger de los Rolling Stones. Vamos a ver si está aquí como espectador o si tendrá un papel protagonista en esa ceremonia. Bueno, es un poco lo que decíamos de Celine Dion y de Lady Gaga, que los veíamos también muy como espectadores y de repente los vimos en la misma ceremonia de inauguración. Estefanía, te hago la misma pregunta. ¿Qué se sabe de la ceremonia de clausura? Cuéntanos si tienes algún detalle. De lo que es París, su arte, su ADN, sus escenarios, su gente, su cultura. Pues en la clausura, en la ceremonia de clausura, creo que vamos a ver algo parecido, vamos a ver mucho tinte artístico, un gran protagonismo también seguramente tecnológico. Creo que la inauguración dejó, como ustedes lo han dicho, una vara muy alta. Por supuesto, artistas de alto calibre, como ya lo han mencionado mis compañeros, pero yo sí creo que París se va a despedir de la forma en que saludó. Y el despliegue tecnológico también creo que va a dar mucho de qué hablar de lo que van a hacer los Juegos en 4 años. Van a estar además en una sede donde son los reyes del entretenimiento, los que convierten un medio tiempo de una final de fútbol americano en una fiesta. Así que creo que vamos a ver un gran despliegue también de lo que va a ser Los Ángeles 2028. Así es, tú lo decías bien. Vamos a ver qué es lo que tienen preparado para la ceremonia de clausura. Me gustaría preguntarle lo mismo a Natalia brevemente antes de que se nos vaya el especial. Así es, pues ese Thomas Rowley, el director artístico de esta ceremonia, quien también fue el director artístico de la ceremonia inaugural, él dice él quería hacer en esta ceremonia de clausura, digamos, una combinación entre lo antiguo, lo nuevo, hablando mucho de tecnología, como lo decía Estefanía hace unos instantes, pero por supuesto quieren también dejar una muy fuerte impresión, así que habrá que ver qué más sorpresas están. Y también otro de los puntos va a ser cuando ya haya que apagar ese pebetero olímpico que tanto ha gustado, donde miles de personas se congregan todos los días en la noche, cerca de las 10 de la noche, para ver en el momento en que se eleva esa especie de globo que se eleva por encima del cielo de París, allí en las Tullerías. Así que ese será otro de los puntos importantes para saber, porque mucho se había discutido también de si ese pebetero podía o no permanecer, digamos casi que para siempre, encendido aquí en París, que lo trasladarían quizás allí al Parque de la Villette, allí donde a lo largo de estos 17 días tanto nuestra compañera Eumar Esa como nuestro compañero Juan Pupiales han venido haciendo también los programas donde están las casas de Colombia, las casas de Brasil, por ejemplo. Así que este es otro de los grandes puntos y por supuesto va a ser mucha importancia también de ver cómo pasa este testigo de París con toda esta parte de clásica, con la música de Air, de Justice, la French Touch, como se conoce, a ese mundo de Hollywood que nos promete Los Ángeles 2028. Tú lo decías muy bien, mucho nos hacíamos la pregunta del pebetero, ¿qué va a pasar con este globo que está volando sobre la capital francesa? Vamos a estar atentos entonces. Y finalmente, antes de cerrar, hablemos de lo que viene, de los próximos Olímpicos que se realizarán en Los Ángeles en el año 2028. Juan, parece que la ceremonia de clausura de hoy estará muy ligada, ¿verdad?
Así es, muchos guiños a esa ceremonia de clausura, Los Ángeles 2028, veremos el squash, veremos el cricket, veremos el flag football, muchos deportes nuevos. Y ya para cerrar lo que es este cubrimiento de París 2024, quiero tomarme el atrevimiento de agradecer a todo el equipo que ha hecho parte de este trabajo. Ustedes nos ven a nosotros en pantalla, hay mucha gente detrás, nuestro equipo en Bogotá, nuestros camarógrafos, Andrés Doncel, Jennifer Guevara, Marcela García, nuestro director Álvaro Sierra. Este ha sido el cubrimiento más importante a nivel deportivo de esta cadena de France 24 en español. Lo hemos hecho con mucha responsabilidad. La responsabilidad además de ser un canal público y público francés, y es un cubrimiento que lo hemos hecho de la mano de, como ustedes han visto, de nuestro sitio web, de nuestras redes sociales. Esperamos haber estado a la altura de este evento. Sin lugar a dudas, Juan. Lo vimos todos desde acá, desde la redacción de France 24 en Bogotá. El despliegue que hicieron ustedes desde la capital francesa, como lo decíamos, no es fácil, implica una logística que no es menor, y no solamente me refiero a los viajes y también a la cobertura, sino que también el acceso a la información que ustedes tienen que todos los días estar peleando allá para conseguirla y dársela a nuestra audiencia. Así que le agradecemos también a todos ustedes. Ahí está Eumar Esa, Juan Pupiales, Natalia Ruiz y Estefanía Montero, nuestros enviados especiales. Cerramos así los Juegos de París 2024. Quédense atentos a la programación, ya llegan más en France 24.